El punto número 2. De la Gran Comisión. Nosotros tenemos la autoridad. Todos digan autoridad. Mateo 28:18 dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenemos autoridad. La palabra autoridad en el griego es exousia. Todos digan, exousia. Exousia significa que es un poder para actuar. Exousia es un poder, es una autoridad de cargo, es un dominio, es una jurisdicción que usted y yo tenemos para actuar. Así como un oficial, o policía, tiene la autoridad respaldada por la ciudad, o un policía estatal, tiene la autoridad del Estado, para actuar y hacerse cargo, y tener dominio y jurisdicción. Usted y yo tenemos autoridad. En Lucas 9:1 y 2, dice. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Muchas gentes en la iglesia bautista, en la que crecí, muchos creen que solo los 12 discípulos, o 12 apóstoles de Jesucristo, tenían esa autoridad, para hacer estas cosas. Pero si vemos en Lucas 10:1 y 2 dice. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad, y lugar a donde él había de ir. Y les decía. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Bueno, aquí hay 70, más 12, que ya son 82. ¿Y cuántos había en el aposento alto? 120. ¿Y cuántos vieron ascender a Jesús al cielo? Más de 500 testigos. Había más de 500 discípulos de Jesucristo, que en ese momento, estaban haciendo las obras de Jesús, con autoridad. Todos digan autoridad. Usted y yo tenemos autoridad, para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué la brujería no funcionaba en la iglesia de la Ciudad de México? Porque la autoridad de Dios estaba presente ahí. Y el diablo no tiene poder sobre eso. Y todos sabemos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, ¿verdad? Y así cuando tú digas las palabras con tu boca, Dios comienza a moverse, por la autoridad que Él te ha dado. ¿Cuántas mamás le hablan a su hijo o hija? Y yo recuerdo de niño, cuando mi mamá me llamaba, David ven, pero no iba de inmediato. Pero cuando nos llamaban por nuestro nombre completo, David Alan Blanchard, ven acá enseguida. Entonces era mejor ir corriendo, ¿verdad? Y esta es una prueba de la autoridad que tiene la madre o el padre. Y cuando ellos nos llaman así, eso es la autoridad en acción. Usted y yo tenemos esa autoridad sobre el reino de las tinieblas. Usted y yo la tenemos. Tenemos autoridad sobre la enfermedad, y como creyentes, tenemos ese privilegio. Y todo el cielo nos respalda. Todo el reino de Dios, y todos los ángeles nos respaldan. Y todo el poder del Espíritu Santo, que está en nosotros. Y eso es una buena noticia. Recordemos que comisión, o ser comisionados, significa la autoridad, o el mandato para actuar. Así que Dios nos ha dado, a usted y a mí, como cristianos, esa autoridad para actuar, en el nombre de Jesucristo. Y así tenemos la exousia, o la autoridad, para hacer la diferencia. En una de nuestras campañas en Orizaba, Veracruz, el año pasado, el alcalde nos dio el permiso para salir y predicar en los parques y plazas de la ciudad. Pero el secretario de la ciudad investigó lo que hacíamos, y además de compartir, también orábamos por la gente, e imponíamos manos sobre ellos, y repartíamos Evangelio de Juan. Y él nos dijo que no teníamos autorización para hacer eso, pues no estaba en el permiso. Y dijo que nos iba a cancelar el permiso para lo que hacíamos. Y así entonces comenzamos a orar todos unidos. Mi esposa Donna y yo estábamos en Puebla, y comenzamos a orar. Y le pedimos a Dios que cambiara el corazón de ese hombre, para que nuestros equipos de evangelismo de la iglesia tuvieran la autorización y el privilegio para salir y compartir las buenas nuevas. Y yo sentí decirle esto al Señor: si este hombre no quiere cambiar, quítalo de en medio. Bueno, tus palabras son poderosas, ya sea que lo creas o no,
tus palabras son poderosas. Y a la mañana siguiente, el periódico de la ciudad publicó que el secretario de la ciudad de Orizaba, Veracruz, había renunciado. Y vaya sorpresa. Y yo no esperaba eso, pero sucedió. Y lo que pasó fue que todos nuestros equipos fueron a evangelizar. Y alcanzamos ya a 1.000.000 de almas. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos autoridad. Todos digan: autoridad.